Pues ahora vamos a pasar al segundo bloque de la charla, que básicamente es la conducta suicida. Y acerca de ella, pues se ha lucubrado muchísimo a lo largo de la historia. Tenemos, por ejemplo, la figura de Emil Durkheim, que en su momento, pues al final, pues muy simplificadamente, venía a decir que aquellas personas en un contexto más ambiguo, con mayor incertidumbre, con menos certezas o ámbitos más sólidos y cerrados, pues tendían a caer más en la ideación suicida o en el acto suicida, aquellas personas con menos certezas ahí. Y te quería preguntar un poco qué comprende la conducta suicida, qué entendemos por todo ello y Hmm. bueno, que nos relatarás un poco acerca de lo que viene a ser el suicidio y sus diferentes apartados. Pues, a ver, cogiendo un poco desde atrás lo que hemos ido comentando, el tema del suicidio, bueno, es un tema que también está un poco no abordado por la psicología española, ¿no? No sé si estáis al tanto de la conducta suicida, pero, por ejemplo, casi no se ve en la carrera. Yo me atrevería a decir que en mi carrera, que era cuando 5 años, que era la licenciatura, lo vi 2 horas y poco más. Y creo que ni lo. Sí, 2 horas. Cursos que damos para profesionales de la psicología y gente que ya con máster, etcétera, no lo han visto tampoco. Entonces, eso cuanto menos nos lo deberíamos hacer mirar, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, la conducta suicida es un tema que tenemos que rescatar, al igual que pasó con la psicosis, porque es una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial. La OMS sitúa al suicidio consumado como la segunda causa de muerte a nivel mundial en adolescentes y jóvenes, entendidos entre 15 y 29 años. Y esto no lo digo yo, lo dice la OMS. Y hay muchas personas que no lo saben, ¿no? Si eso es verdad, ¿qué estamos haciendo nosotros para evitarlo? ¿Mm? Y estoy hablando desde el punto de vista clínico y como desde el punto de vista académico, científico, etcétera, ¿no? Es decir, de investigación para solucionarlo, ¿no? Entonces, la conducta suicida es un tema que, bueno, a mí me llega por un problema de alguien que me comenta una cosa y bueno, pues esa idea de ver lo que hay y cuando te pones a indagar te das cuenta que en el mundo hay poco y en España hay menos, comparativamente con otros temas. Y ya os digo que de libros de suicidio podrá haber uno en España, digamos, o dos, bueno, hay varios, ¿no? Pero bueno, podría decir dos, ¿no? Entonces, claro, eso para mí, sabéis que la conducta suicida no está catalogado como un trastorno mental. La conducta suicida no es un trastorno mental, la conducta suicida no es un problema del cerebro, la conducta suicida necesariamente tampoco tiene que ser un síntoma de un trastorno. Puede serlo, pero no necesariamente en todos los casos lo es. ¿eh? A veces la conducta suicida no va asociada a un trastorno mental. De hecho, la OMS no lo codifica ni la CIE como trastorno mental, sino en otro apartado. ¿no? Me gusta que utilices la palabra conducta suicida, que no suicidio, porque para nosotros la conducta suicida, luego seguro que me vais a preguntar sobre esto, pero recoge diferentes manifestaciones o expresiones, ¿no? Por lo tanto, eso todavía a día de hoy no está muy claro, pero la conducta suicida recoge ideación, comunicación y acto. Dentro de la ideación, pues entra la propiamente ideación y la planificación, que ya sería una ideación mucho más activa, no tanto pasiva. Entraría la comunicación, pues que ahí hablamos de ya comunicar verbalmente o no verbalmente la conducta suicida, y ya luego vendría el acto, ¿no? Y dentro del acto suicida, ahí estaríamos hablando del intento suicida y ya del suicidio consumado. Entonces, es un espectro de conducta suicida, va pasando por diferentes estaciones, ¿no? Puede ir de la una a la otra o también puede ir directamente de la ideación al acto. Es menos típico, pero puede ir, ¿no? Entonces, la conducta suicida es un tema que me atrevería a decir cosas similares a las que he dicho para la psicosis. Para mí la conducta suicida, si es algo, es psicológica. Lo que está en la base de la conducta suicida es el sufrimiento psicológico. Y eso es radicalmente de raíz psicológico. Entonces, obviamente hay muchos factores que entran en la ecuación, ¿no? Pero lo que caracteriza al comportamiento, a la conducta suicida, es precisamente la psicalgia, ¿no? Ese sufrimiento vital. De hecho, algunos autores los llaman penacidio, que es morir por pena, en el sentido de que del meollo de la cuestión de la conducta suicida es lo psicológico. Nosotros nos gusta la idea de psicología de la conducta suicida, pero es digamos como una
¿cómo se dice cuando, digamos, que ya le pongo algo a la palabra que realmente no tiene que tenerlo? Porque realmente la conducta suicida de por sí es psicológica. Entonces, yo creo que visto un poco el impacto que tiene a nivel sociosanitario la conducta suicida, lo poco que está investigado en España, luego si queréis os puedo dar datos, pero son abrumadores lo poco que está investigado en la conducta suicida en general y comparativamente con otras áreas. Y bueno, no sé si he respondido, pero bueno, a tu pregunta de qué es la conducta suicida, luego Sí. sabéis que la conducta suicida es un fenómeno que es multidimensional, en el sentido de que tiene múltiples caras, es poliédrico, tiene diferentes manifestaciones, es multicausal y un poco al final es dinámico y para mí la conducta suicida básicamente, trayendo otra vez aquí a Marino y a mi querida también Susana Al-Jalabi, pues yo lo veo como un problema de la vida, ¿no? Como un drama y que una de las posibles soluciones que encuentra la persona precisamente para quitar ese dolor, ese sufrimiento vital, ese malestar, esa desesperanza, esa falta de sentido de la vida, etcétera, pues es, digamos, suicidarse, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, yo creo que, de hecho, hay un movimiento que ahora no sale, pero hay muchísima gente trabajando en suicidio y yo creo que va a haber una ola de publicaciones y de trabajos muy rigurosos en los próximos años, porque yo creo que mucha gente ve que hay un deber y una responsabilidad de dotar de recursos y de ponerlo encima de la mesa, porque no por no hablarlo el problema desaparece. De hecho, lo que se está viendo es que se mantiene o incluso aumenta, ¿no? Entonces, aquí un poco en la conducta suicida lo que hay que hacer es ponerlo negro sobre blanco. Una cosa cuando se habla de conducta suicida es que hablar de un hecho suicida concreto, que alguien que se suicidó y no poner fotos, no utilizar un lenguaje muy negativo, pesimista, estigmatizante. Y otra cosa totalmente diferente es personas expertas, gente concreta que sepa hablar en público y que sepa decir cosas y defender la psicología, que hable de forma veraz, crítica, responsable de la conducta suicida. Porque hablar de la conducta suicida con píldoras de información hace que la gente progresivamente lo vaya entendiendo, reducir el estigma y el tabú y por lo tanto que eso sea un tema que se hable con más tranquilidad, incluso entre los profesionales de la psicología. Hmm. Y sin ánimo de encasillar ni nada, pero ¿existe algún tipo de perfil prototípico a nivel sobre todo sociodemográfico, me refiero? Pues algo etéreo, inconcluso. Bueno, nos gustaría que hubiera un perfil, pero te adelanto que no hay una única razón por la que las personas se suicidan. Siempre es múltiples razones y no hay una única, no sé si me expliqué bien, que explique, cada persona tiene sus razones, sus motivos por los cuales hace un intento de suicidio o es un suicidio consumado, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se encuentra. Y yo creo que nunca vamos a encontrar una única causa, ¿no? Porque siempre es una interacción de múltiples factores. A mis alumnos esto yo lo explico con los modelos de las frutas, ¿no? Podría darse el caso el modelo melocotón, ¿no? Que es que lo que casi todo el mundo tiene en la cabeza, que es que vas quitando capas y llega un momento que encuentras, digamos, la semilla, que es, digamos, como el núcleo, la razón por la cual la persona se suicida, ¿no? Que la puede haber, pero no tiene por qué ser idéntica y totalmente, seguramente es totalmente diferente porque la biografía, el contexto es totalmente diferente, ¿no? Luego está el modelo onion o el modelo cebolla, que es el modelo que vas quitando capas y llega un momento que sigues quitando capas y nunca encuentras nada, ¿no? Y ese es otro modelo que se podría encontrar y que a veces se encuentra, ¿no? Y a mí el modelo que más me gusta es el de la ensalada, el tutti frutti, ¿no? Que es una interacción de todo con todo y que esa ensalada o esa interacción, ese tutti frutti, depende un poco de la persona, de su historia biográfica, de esa interacción ambiente-persona, biológico, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la idea es que no hay una única causa, sino que hay múltiples razones por las cuales la persona llega a esa conducta suicida, ¿no? En sus diferentes expresiones, pero sobre todo el suicidio consumado, ¿no? Y no lo comenté anteriormente, pero fijaros que en España aproximadamente fallece al año por suicidio consumado entre 3.500 y 3.700 personas. Como límite inferior, como límite inferior me refiero a que eso se sabe que son personas que efectivamente se han suicidado.
Pero hay muchas otras que se duda, pero no se puede ratificar que ha sido suicidio. Por ejemplo, alguien que choca en coche y no sabe si fue un accidente o es que realmente lo intentó, ¿no? Pero eso es un suicidio consumado. Y sabemos que por cada suicidio consumado hay al menos 20 intentos. Por término medio, ¿entendéis, no? Coma por término medio, coma. Ahí, entonces, claro, empieza a sumar. Entonces puede ser que igual hay 20.000 o 30.000 cosas, si voy a llamarlo cosas, porque no quiero llamarlo trastorno o problema, vicisitudes de la vida, y eso genera un impacto también, porque el intento de suicidio también genera malestar en la familia, y sabéis que por cada suicidio, por término medio, se afecta a 7 o 10 personas, más el gasto que hay, el impacto que hay sociosanitario de esa persona que fallece, la familia cómo queda, bueno, etc, etc, etc. Y algo que no me vais a comentar, pero a mí me gustaría decir, que es la idea de no solo de prevención y de tratamiento, sino la de postvención, que es un término que no se conoce mucho, que es intervenir cuando hubo el evento, ¿no? Por ejemplo, en un centro educativo, nosotros tuvimos que intervenir en un centro educativo porque pasó un caso, imaginaos a alguien que se suicida en un centro educativo, cómo quedan los profesores y los alumnos. Eso también hay que tratarlo, a eso se le denomina la posvención. Y hoy me lo preguntaban en un curso, ¿y qué pasa entre profesionales? ¿No? Lo peor o una de las cosas que nos puede pasar peor es que nos fallezca un paciente, ¿no? Usuario, podemos poner diferentes consultantes, etcétera, ¿no? Y eso también hay que trabajarlo, también el psicólogo tiene que tener esas labores de autocuidado, y aquí podríamos enlazar con la psicoterapia y Norcross, etcétera, pero eso también es sumamente importante.